Te doy la bienvenida a Explora L, el podcast de profedespañol.de para estudiantes de nivel intermedio y avanzado. Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida a Explora L, que es tu espacio dedicado a la cultura, la literatura y, sobre todo, a la comunicación en español. Hoy te quiero invitar a explorar conmigo en cómo el idioma y cómo la historia definen nuestra forma de comunicarnos. Quiero que compartamos un poco los conceptos de contexto alto y bajo. ¿Estás lista y listo para escuchar y aprender un poquito sobre el tema? Hace algún tiempo leí un libro llamado The Culture Map, como el mapa cultural de Erin Meyer. Y es un libro súper interesante porque muestra diferencias entre las culturas. Y no estoy hablando de esas diferencias obvias que todas las personas ven, sino realmente eso que está un poquito escondido en el iceberg, ¿no? Por ejemplo, en uno de los capítulos se habla de la influencia que tienen o de la conexión que tienen los idiomas y la historia que comparten los países, ¿no? Y descubrimos que idiomas como el japonés o el francés, por ejemplo, son de un llamado alto contexto. En el libro se llama high context. Y es decir que en estos países debes leer entre líneas para entender el mensaje que otra persona te está dando. Y nada, te cuento que el español también se presta para este juego de interpretación, aunque de manera no tan extrema como por ejemplo en Asia, pero sí más que en el inglés. Imagínate como una línea, un continuo en el que los países anglosajones, por ejemplo, están en el extremo izquierdo, los países hispanohablantes en el centro, digámoslo así, centro-derecha, y muchos países asiáticos están en la parte extrema derecha. Por ejemplo, expresiones en español como sobreentendido, algo está sobreentendido. O si le dices a alguien en una conversación, tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes. Pues estas expresiones reflejan esa habilidad para comunicarnos más allá, de las palabras directas. Y esos pequeños detalles, digámoslo así, colocan a nuestros países en una posición, muy específica en esa escala de comunicación de la que te hablaba. Allí existe un balance entre, la sutileza o discreción y ser directo, ¿no? Sabemos que en algunos países, como por ejemplo aquí en Alemania, sería un poco el low context o contexto bajo, ¿no? Porque las personas son muy directas. Y en otros países no tanto, en los hispanohablantes no tanto. Sabemos que también la historia y la diversidad cultural, moldean o influyen, digámoslo así, ¿no? La manera en la que nos comunicamos. Por ejemplo, si volvemos a Japón, allí Japón y muchos países asiáticos alrededor de Japón, comparten una larga historia, ¿no? Y eso facilita ese alto contexto comunicativo en el que es más fácil sobreentender o leer entre líneas. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, la diversidad de culturas, por ejemplo, y la breve historia, hacen que sea un entorno de bajo contexto, en donde se necesita ser más específico, más claro. En Estados Unidos, por ejemplo, se necesita o se ve la repetición como algo bueno, o sea, es bien recibida porque si ayuda a darle claridad al mensaje, va a ser muchísimo mejor. Y nada, queremos que después de ver este concepto de contexto alto y contexto bajo,
pues que veamos algunas expresiones que muestran esa riqueza del español en ese equilibrio comunicativo. Una de ellas, y la mencioné anteriormente, es entre líneas, hablar entre líneas. Es como que esa necesidad de interpretar lo que no se dice directamente, ¿no? O sea, tú me estás diciendo algo, pero el mensaje subyacente o que se esconde es otro. Y yo, como persona, como que está interactuando contigo en una comunicación, pues debo entenderlo. Otra expresión sería, eso se da o por sobreentendido, ¿no? Es sobreentendido. Es algo, obviamente, que se refiere a lo que se entiende sin necesidad de ser explícito. Otra expresión que en este momento recuerdo es o cuando decimos, te lo digo por si acaso. Te lo digo por si acaso. Eso expresa como esa necesidad, al contrario, de que el mensaje realmente quede más claro, porque no estamos seguros o seguras de que sí, de que haya sido así, de que haya quedado realmente claro. Hay una que me gusta también y es como quien dice, ¿no? O sea, tu interlocutor te ha dicho algo y tú inicias diciendo, como quien dice, y luego aportas una opinión. Es un poco para parafrasear o dar a entender algo de otra manera. Estamos repitiendo algo que la otra persona ha dicho, pero lo hacemos más general y en realidad, si vemos cada contexto, es nuestra opinión, no es algo general. Como quien dice, no es algo general, sino nuestra opinión. Luego tenemos uno que es por si las moscas te lo digo. Por si las moscas te lo digo. Y esa se parece un poquito a la que contaba antes de por si acaso, pero tiene un tono más coloquial. O sea, no sé, no se lo voy a decir a mi jefe o, no sé, en una oficina, en situaciones un poco más oficiales y formales, ¿no? Otra es, vamos viendo. Cuando después de una conversación dices, vamos viendo. Pues esto sugiere un enfoque paso a paso sin comprometerse con un plan fijo. Después de una conversación en la que se debe concretar algo, pero la persona que la expresa no se quiere comprometer a nada, ¿no? O sea, no quiere llegar a una decisión final y por eso dice, pues vamos viendo. Vamos viendo cómo se desarrollan las cosas, vamos viendo cómo avanzan las cosas y después tomamos decisiones, por ejemplo. Y la última que quiero compartir contigo es, tú me entiendes. Y también es como que yo estoy dando a entender que la otra persona, la interlocutora o interlocutor, pues es capaz de inferir el significado implícito detrás de lo que he dicho. Y nada, se asume como una comprensión común sin necesidad pues de dar más explicaciones adicionales. Bueno, y después de este episodio, de mucho contexto, ¿no? Vamos con nuestras preguntas, las 3 típicas preguntas. Tenemos 3 preguntas de selección múltiple. La primera sería, ¿qué expresión indica que se espera que el interlocutor entienda o infiera el mensaje? A, vamos viendo. B, por si las moscas te lo digo. C, tú me entiendes. La respuesta correcta es C, tú me entiendes. Número 2. ¿Cuál de estos países se caracteriza por una comunicación de alto contexto? A, Estados Unidos. B, Japón. C, Australia. La respuesta correcta es B, Japón. En el libro The Culture Map, o el mapa cultural,
¿Qué se utiliza para describir la diferencia entre comunicación de bajo y alto contexto? A. La necesidad de leer entre líneas. B. La cantidad de palabras en el idioma. C. La preferencia por mensajes directos. La respuesta correcta es A. La necesidad de leer entre líneas. Y bueno, después de estas 3 preguntas, espero que este viaje por el mapa cultural del lenguaje te haya motivado pues a explorar mucho más la forma en la que nos comunicamos. Y nada, recuerda que entender nuestras diferencias nos acerca siempre un poco más. Si quieres, comparte tus reflexiones y acompáñame en el próximo episodio de Explora L. Hasta entonces, sigue curioseando y aprendiendo. Te doy la bienvenida a Explora L, el podcast de profedespañol.de para estudiantes de nivel intermedio y avanzado.